Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Rumashetas, Santa Cruz, Coscolta Bala, Pecabre, Calabas, mi Dios Cajavichel, Dios Cojolachel, Dios Ishapichel, Dios el Espíritu Santo. Cacajauchcaj, Lalcowi, Ustajachechicla, Mayajvila, Chipetaj, Chipantaj, Jerika Anchcaj, Huacamic, Kayalachke, Lalutacajechua, Sachalacamac, Cojmacunchela, Sabocatajla, todos los que han pasado, catequistas que ya se nos fueron, conocen muy bien la llegada de todo lo que es el rosario, todo lo que es cómo adorar a Dios. Precisamente mi abuelo tuvo un gran proceso para poder que esto llegara a sus 100 años a lo que estamos el día de hoy. En aquel entonces, pues nadie se acordaba de Dios, nadie profesaba de una religión. Pero precisamente en un tiempo cuando mi abuelo encontró una enfermedad que realmente estuvo más de 6 años en cama. 9 años que él estuvo en cama, precisamente pasaron un proceso que los hijos ya no tenían de qué comer. Mi abuela María Salomé Godoy, ella hacía algunos panes, algunas cosas, y salía, ¿verdad?, a vender para poder traer lo que ellos comían en casa. Pero llegó un momento que él ya no podía levantarse de la cama por el tiempo que él estuvo en una cama, quizás no lo que tenemos ahora, sino que era precisamente de horcones, sobre tablas. El único colchón que él posiblemente utilizaba era parte de piel de animales para poder sacar, ¿verdad?, de todo las costillas, ni tablas, ¿verdad?, porque eran costillas lo que él utilizaba. Conforme el tiempo que él ya no quería vivir, quizás ya hasta él mismo maldecía su vida. Pero sin embargo llegó una luz, un rayo, ¿verdad?, de esperanza. Cuando llegó el sacerdote con él y para venir a verlo en la condición que estaba. Y en su momento le dijo, ¿verdad?, de que te vas a curar si vas a hacer un pacto. Y él en su agonía decía, Padre, pero ¿qué es rezar? ¿Qué es el pacto que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que se trata de hacer? Y el sacerdote, ¿verdad?, lo dijo de que rezar es precisamente enseñar la doctrina, hacer algo que uno tiene que aprender y tiene que obedecer a Dios, apartarse de otras cosas que nada que ver, ¿verdad? Y otra de las cosas, tú tienes que ofrendar y tienes que diezmar. 2 cosas muy importantes para poder cumplir y enseñar la santa doctrina. En su momento él hizo la pregunta, ¿qué es diezmar entonces? ¿Qué es ofrendar? Y el sacerdote, pues, en su momento le dijo de que cuando uno empieza a ofrendar, es algo que tiene que dar en una santa misa. Lo que nace de su corazón puede hacerlo. Diezmar es dar el 10% de lo que uno gana. Y hay otra cosa, de apoyar al prójimo, de empezar a dar al prójimo lo que se puede dar. Eso ya es otro, fuera de lo que es la ofrenda, fuera de lo que es el diezmo. De dar y cumplir lo que dice los 10 mandamientos.
apoyar al prójimo. Al final, yo creo que es ahí donde mi abuelo empezó a analizar, empezó a ver que él fue con curanderos, con brujos, porque eso es lo que más se utilizaba. Pero sin embargo no hubo una recuperación. Llegó el momento donde él hizo el pacto con Dios. Pero el mismo Dios le empezó a dar esa capacidad de él para poder instruir, para poder capacitar a las personas. Él empezó a reunir a las personas precisamente en este lugar que tenemos acá, que fue el lugar donde empezaron a enseñar la santa doctrina. Pero no fue tan fácil del inicio de enseñar la santa doctrina, porque a las personas que en él les hablaba, ya empezaron a sacar los rumores de que Juan ya está enseñando una cosa que fuera de lo nuestro. Y a él lo apedrearon, a él lo pegaron. Cuando él iba en los mercados, entonces a él le decían, miren, llegó el que nos empieza a sacar las costumbres, miren, y empezó el roce con las personas que supuestamente estaban bien, pero él empezó a enseñar la santa doctrina, empezó a reunir a las personas. Precisamente no había un lugar donde enseñar, lo tuvo que hacer en esta casa que tenemos acá. En esta casa pues fue la primera iglesia donde se empezó a enseñar, donde muchas personas que hoy en día ya no existen, pero sí se acercaron para poder ver la necesidad del alma que tiene un cristiano, para poder empezar a rezar, para empezar a hablar con Dios directamente, y así sucesivamente empezó esto. Luego de que él empezó a enseñar, se fue fluyendo en diferentes partes de acá de Santa Lucía, Otatlán. Empezó a ir a Chichimuch, en Paaj, en Pamezabal, en Argueta, pero la raíz salió de aquí. Y él, cuando empezó a ver que había una necesidad de hacer una iglesia, entonces la misma pregunta que él hizo al sacerdote: Padre, yo no tengo dinero para poder ofrendar, ¿puedo hacerlo por medio de un terreno? Es ahí donde él sacó, ¿verdad?, esta fase de dejar el terreno donado hacia la Iglesia Católica. Antes, yo he nombrado Ojkep catequista, yo he nawala, yo escuch kawach, has uanik lech apar, has ubishik lech apar. Yo 2 días cada nawala pa Costilla, yo Ojkep. Rachep skol ariri wichil shoch enna wala shoch totahik te especie pedir magre shkiya raqatlam nechqih taqorqan ik o letre chushi qashki ane wanaq la kinimag de Dios o ne kinimag de Dios, la uchkita o no ustishkita, la machtitikichke o bachkashke no skitsipachlok o figuro. Antes nashenokta pascola neto un maestro scotuchtelo con 5 vocales bajo. Pa pura voluntad de Dios y no gan shentijo whip shentijo tacheri Dios y shuyar Dios. Que han leer y que han traducir. Shochchukunik y neshingajeta pascual. Antes, más Biblia, pura catecismo cacojo.
taclajcatesis, y quiche los hermanos, tac domingo cojopanek, y más luz, ripar altura shusipajun calabra, shacaloc recamisa, con botella de gas, jasejris en lambre, y kaan colocar te grigalaj. Catzejoj, yo haré los 10 mandamientos. Javí con provis de primera, de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta hasta lo último. Y catzejoj, le Padre nuestro. Que le cree en Dios Padre. Dios te sale, Reina Madre. Y ahí yo peto. Siempre seguiría, no gente de uchiil catequista, shikadak kadak, shkishik showchin, como llena de cuaderna, de celebración, mahmo kano suspender. Si han seguir, shau takepchik, shau un balukra, se dolores can. Shau la con dirigir que was con lectura. Shau con lectura que was. Pero es cal seguir. Uchil catequis que waki. Koshi echile swan koshi machik. Shau inch que anka luchar. Och coche le plan hela. Cuante con lo un carte che yo cacho. Cubich de cárcel. Chuna cancelar de celebración. Ya na catjonte chek. Y no cucoste chele bocina. Bueno, con emachta, calla lupi cup de ejército. A la le no macdesh. Por él solamente de Dios. Na hachkete de kintiho are ubiri Dios. E machira puro taqishaqib e taranchi. Taqwal qwal tere. Puro shaqib. Qalu char. No jamar shon calmar tegri shepela le catequista. Teri shepetik porque shon calmar regaría. قاس كقان كميك كاتن كيرابسن كقالو مخسن قيلاسيا مخ كقاوس من قميص وبقى خيوي قاس قبولوس قرخيس قياقاخس قيلاسي كده شكي تشابو انيك رشان وبريكو كو خريجي كوني كخلات مخشن كخي وبكو كوخنا شكي تشاب وانيك تقشان شكي تشابو انيك Sikla kapabla no chocha Julián kamik sla shuyak na de iglesia. Chochapu anek shan ekobari kholon kapaweja nima khawa weja laktir kamik ya baktik de khes nima kha. E puro pa pas puro patakbot que era chica chiquech chanokan Julián kan Pedro kan ali takri ekolik ekostakikech chakereja Seki kira kha palin makha okhta kalab kitkohta qabot okhta kabir khalan ke chalalik chalot likal taqa apuro patak pas khalan kakera ke ya anshan chapatak wogi chapatak yaki ya mera katsan con maspejo Allah شوليخ شوليخ شان شوليخ قاق وشخاش شرخب يا شوليخ تسكان ما تسكي وليخ ما سنو خيل سكياك تهون خيل والق مخوش بولا بخجة شانك أخ شانك اكوخن لغاش كتشت بالكبان نختيش كتشت خيب أبولت ألبا تقبخ تقوالا بخري نم تقبخ
شرشك شيك ولخ راتشخاب شيك ولخ لورابخ شرشك كسليلق قاقل شيلخ يب أدقني وستك تيخ شكيرخ رابخ تيخ كيرخ رابخ يا أختم بين قبلش كان رابخ كما بخ بين أختير تق كبه كيخ كبه وكسب كبه ونمخ بين أختير كبه كس يربه اش كان رابخ شيلخ يب قريخ شانك أخ شو بالك لكجقين تصير كيخ شو نقرأ شخاب سكريخ سكتب برشك بير سلام تقبخ وقلنا بخ اللي شيء جاك تخلي شان بشيء شرابخ ألو ميس مشغولي خير وكاب إنجليز كاتيجوري بير إسلام خوان كابي خوش بس سلام كاكوخ تقولي أني سن سلام إنجليز تقولي سلام إنجليز نابه ننخت شقيلي سلام إنجليز شكابينك شتارو تختك سلام أنيك لا iglesia le أنيك تقولي بلوك شوكي. La iglesia era muy pequeña y cuando se daban actividades de aniversario, de bodas o actividades a nivel parroquial, pues el espacio ya no daba para albergar a más hermanos. Fue así como nace la idea de una ampliación de la iglesia. Era una alternativa. La otra alternativa, pues hacer una nueva construcción. En coordinación con la directiva del periodo 89, 90 y 91, pues nos pusimos de acuerdo con los líderes de la iglesia, líderes de la comunidad, y se acordó que mejor se hiciera una nueva iglesia. Y manos a la obra. Nuevamente quiero mencionar el nombre de nuestro hermano Adrián Cochoy, que fue un gran líder de nuestra directiva. La verdad, a través de él tocamos puertas en varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Lamentablemente las respuestas fueron negativas. Pero gracias a Dios que una institución a nivel internacional nos abrió sus puertas y nos aprobó gran parte de la solicitud que enviamos y del presupuesto que teníamos. Nos aprobó una gran parte de todo ese presupuesto y con eso logramos comprar gran parte de nuestros materiales de construcción. Me refiero a Adveniat, Alemania. Adveniat es una organización de ayuda de los católicos de Alemania al servicio de todas las personas en América Latina y el Caribe. Trabaja para todos los seres humanos como hijos de Dios y que colaboran en la construcción de un mundo mejor. También quiero mencionar a Cáritas Arquidiocesana de la Ciudad Capital, una fundación caritativa, apolítica y no lucrativa de la Iglesia Católica. Conscientes de la necesidad que teníamos, nos ayudaron con un lote de víveres que nos sirvió para incentivar a nuestra comunidad, pero también de alguna manera nos ayudó para la ejecución de nuestro proyecto. Dos instituciones muy importantes que nos ayudaron. Entonces, el día 7 de enero del año 1991 dio inicio a nuestro proyecto de la construcción de la nueva iglesia que tenemos actualmente. Yo no estuve ni un día en la escuela, más escuela que ya le ganan. Entonces, en mi cargo fui tesorero, pero a través del hermano Adrián, a través del hermano Vicente Schkoll, a través de Felipe Chitamul, Shinkian asesorar o Shinkian guiar como para hacer cuenta, ¿verdad? Para dar salida al dinero, cómo es todo.
Pues gracias a Dios con estos hermanos, para el tiempo, circulación ve. La circulación es que es puro maya. ¿Verdad? Canal circular la iglesia. Está buena circular canata chue. Huachile el hermano Adrián Cochoy. Cuando yo en Guatemala le maya por roya. Y cuando shmajish la iglesia, si no estoy mal, de que cajaya a 2 sacas de piedrín y a 2 sacas de arena. En aquel entonces también en Gucamche un grupo que se llamó Noche de Oración. Y con este grupo, un tractor, ¿verdad? Yo para y 2 tractor de piedrín con ese grupo y aparte de nuestra cota, ¿verdad? Y está a 2 quintal de arena, pero casualidad arena a depositar 16 sacas de arena aquí en la iglesia. En cuanto a la fachada de nuestra iglesia, la que tenemos actualmente, se construyó con adobes cuadrados, que recuerdo perfectamente que esos adobes se elaboraron en la comunidad de Xolhuyup, en Loyero. Que, como decía anteriormente, gracias a todos los hermanos que ayudaron con nosotros, pero también hubieron tiempos extras en donde ya no podíamos hacer mayor cosa, ya no daba para más. Y recuerdo exactamente tipo 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, acarreando adobes con la directiva, acarreando piedra boluda. Pero la verdad, era una actividad para nosotros de mucha alegría. Hablo de hace 32 años, pues éramos muy jóvenes todavía, todos los de la directiva. Era motivo de mucha alegría para nosotros, que la verdad no sentíamos la hora. Cuando nos dábamos cuenta, pues ya eran la 1, 2 de la mañana todavía trabajando con los hermanos y amigos de la directiva. En la administración de don Pedro Pichabaj, alcalde municipal del periodo 90 y 91. En acuerdo con el Consejo Municipal, nos donaron 2 palos o 3 palos en el bosque comunal, en donde logramos la obtención de toda la madera que se utilizó para el techo de la iglesia. Reglas, costaneras, tablones, tendales. Y recuerdo perfectamente que nos vimos en la necesidad con la directiva de suspender algunas actividades como dominical, celebraciones de la palabra, para poder ir a carrear, transportar toda esa madera desde el comunal hacia nuestra iglesia. Actualmente nuestra iglesia tiene una dimensión de 27 metros de largo por 17 metros de ancho. Además de eso, a la par tenemos la sacristía. El proyecto finaliza con la gran inauguración el 20 de diciembre del año 1991. Prácticamente la ejecución del proyecto duró 1 año. Recuerdo que para esa fecha pues estuvo presente el Monseñor Eduardo Fuentes para la inauguración y bendición de nuestra iglesia. En mi vida, pues, no hacemos desde que nos guarda, desde el Santísimo, pen luchas y pruebas, hermanos. Quita que ya ya no que cuenta pues, sin doctores, sin médicos, pues, más solución en vida, pero en nuestra comunidad, pues, hay hermanos, hay grupos, pues, que junquidón, pues, en la oración. Y pues por eso en no testimonio, porque muchas cosas, muchas enfermedades que le médicos pues que más copa la jolom que pero en ese entonces el padre Benjamín padre Benjamín no cojo que no santos olis con decir misa, luego el ministro es que ale comunión chue
luego le guardias, que naca no oración, hermanos, y mera pues no cumpleaños es 17 de marzo, solo que le jonap, sachan chue, obra shuan Dios cosa pues, si es para el holom, shuan con operación Dios pues hermanos, pero a través de su cuerpo y su sangre de nuestro Señor Jesucristo es un día inolvidable para mí porque yo ando obra y sin copa santos oles que se chanta chue cuando os padre Benjamín y chiri pues yo sin copa santos ole y luego yo con hermano en Ichachap y sin sanidad hermano en esa fecha. Una tarde Shimpepa con Tajquil allá en San Juan y de repente me agarró esta enfermedad, cojo cosas que no van a agarrar Chelehuacán o como tipo a las 6 de la tarde, para 85 de ese mes de febrero. Entonces, sin prioridad más le había chuig, sin visitar doctores, o sea, sin bakrik fuerte y sin escuchar hospital, pero nada en que recta le no sanación. Después yo no ocurrir yo porque soy miembro aquí de la iglesia Comunidad San Juan Bautista. Sin casa fui para oración, para penitencia, sin orar a Dios hasta con lágrimas, ¿verdad? Porque el Señor no quiere creer que el maligno enemigo cobará para ochochla. Porque nada menos y nada más en Copale Ochochla, donde cada uno alabar, glorificarle, vila, quinchachera y Dios. Y continuar mi oración hasta en el altar. Y siempre quiero terminar mi oración. Y ya a los 13 penitencia, cuando si hablan de penitencia, pues, si no pan para le altar, cuando sentar con ruido, como quien dice que están ¿verdad? Chuejen shikulik y se han sentir un calor muy fuerte como si fuera jorón lo chuej. Y empecé más a orar a Dios, Dios, si la catano para la Señor, la tocar. Y si es el malo ese espíritu, Señor, no canta la permitir, porque ni enterré, Señor. Yo sé, Señor, que yo han de derramar tu sangre en aquella cruz del Calvario. Señor, que me de que yo creo que todo el mundo retam, que el diablo mahumato y Dios. Después, cuando Shinopancho le dijo a mi señora, pues, Shana preparar algo que no me quinjache, porque de esos tiempos, cuando le apilalo, cuando que imagina Shugulem, casi ya no quintich algo pues. Van a preparar un poquito de atol, una tortilla, comida, ya más pues, porque ya estaba muy seco, porque más quintió. Pero gracias a Dios en esa fecha, en ese día, si ahora pues a las 12:30 en Cobaral, ya no que nada te no toqué el que a la presencia de Dios. Y cuando llegué en mi casa en esa fecha, ese día, pues sentaba un vaso atol y de veres mis hermanos de que sí, se han tomado un vaso atol de Incaparina. En ese tiempo empecé a comer. Y ya del 86, del 86 ya Catajín que han sentir alivio, ya Quincowinche ya más o menos. Le pedí a Dios a que mi esposo cambiara. Le pedí a Dios siempre a que mi esposo cambiara. Y luego a mí me dieron un privilegio en la iglesia. Me decían que me congregué más, pues, porque ya eran casi ya 7 años. Fui directiva, parte de la directiva de ahí de la iglesia. Y luego mi esposo, no sé, se tomó una decisión, me decía, llegó y me dice, mira, me dice, ahorita yo ya no quiero más tomar, ya no quiero más este vicio, ya no aguanto. Ahorita me voy a la iglesia. Llega con mi mamá y le dice, mamá, perdone todo lo que yo he hecho, perdonen, yo ya no aguanto más. Y yo por mí pues decía que hoy sí nos vamos a la iglesia evangélica, él se va a congregar y todo, va. Y me dice, mira, me dice, de plano que te va a doler lo que te voy a decir, pero
yo me voy a la iglesia católica y me voy con tus papás, pues. Yo con ellos me voy y ya tú si te quieres ir conmigo o no, pero yo sí me voy, decía. Y mis hijos, déjame contarles que mis hijos, ellos se alegraron bastante. Decían que hoy sí Dios nos escuchó porque mi papá se va a la iglesia. Hoy sí. Y ellos estaban muy felices. Y yo dije que en serio que me dejó entre la espada y la pared. ¿Qué voy a hacer? Poco voy a decir que voy a salir en la iglesia evangélica mientras que mi esposo se va a la iglesia católica. ¿Qué voy a hacer? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Yo decía muchas cosas. Y luego él me dijo, no, pues si tú te sientes bien al irte conmigo, vamos. Pero yo dije, si yo ahí nací, yo allí tuve mis sacramentos de primera comunión, de confirmación, ir con los jóvenes a los retiros. Yo ahí pues sé muy bien todo. Y dije, pues si yo he pedido un milagro a Dios, yo he pedido a Dios a que nos vamos con mi esposo a la iglesia en familia. ¿Y por qué no me voy? Y empecé a decir muchas cosas. Y luego así, de verdad, en la mera tarde me decía, me voy, y se empezó a cambiar. Y yo dije, papá, me voy contigo. Y luego nos fuimos. Al llegar a la iglesia, y recuerdo que era el padre Helio, es el padre de ese entonces. Y él se fue como que tenía mucha sed, como que quería buscar a Dios. Y él decía, si yo me voy a la iglesia, yo quiero recibir los sacramentos. Yo quiero hacer mi bautismo, quiero hacer mi primera comunión. Yo quiero experimentar eso. Sí, pero si te vas, tenemos que casarnos en la iglesia. Como él es catecumen, y le decíamos al padre Helio, padre, fíjese que mi esposo así pensó. Empezamos a recibir las clases de bautismo de mis hijos, como no se han bautizado, los bautizamos a mis hijos. Tuvimos tantas y tantos obstáculos del enemigo que él no quiso que nosotros nos casamos. Él, cuántas cosas se opuso en nuestro matrimonio para que no nos hubiéramos casado en la iglesia. Pero Dios ha sido grande, ha sido real con nosotros. Pues dijimos que nos casamos y gracias a Dios nos casamos en la iglesia católica y nosotros nos sentimos felices. Yo me siento feliz por mi esposo. De tanto visita de médicos privados, nacionales, me detectaron una hernia en el esófago, una úlcera cancerosa, el hígado malísimo, riñones, tejidos, páncreas, una mala circulación, de ganancia un soplo en el corazón. A los 3-4 días yo me iba a operar, pero antes de eso, por eso es un 23 de junio, yo llegué aquí a Chuchechique a contarle a mi madre que iba a ser intervenida de nuevo. Y yo vine y solo mi hermanita me estaba esperando porque mi mamá era directiva, estaba en la iglesia. Entonces mi hermanita me dice, pues mamita, mamá dice que si querés ir a la iglesia te dejó suéteres, porque yo usaba 3 suéteres y rebozos, un montón de trapos en mi cabeza porque no aguantaba el frío. Está bien, nos fuimos a la iglesia esa tarde, era muy hermoso ese día, había mucha gente en la iglesia, estaba llenísima la iglesia. Bueno, empezó las actividades y gracias a Dios llegó la medianoche. Yo estaba hincada a la esquina de la imagen San Juan Bautista. Cuando se oyó esa voz, este hermano fue utilizado por Dios. Empezó la oración de fe y yo llorando, aclamándole a Dios mi sanidad. O que me ayudara en la operación que yo iba a hacer. Entonces, en ese momento, cuando oí la voz que decía, hermanos, abran su corazón al Señor. En este momento se abrieron las puertas del cielo. Hay una hermana que viene de lejos buscando sanidad y Dios la va a sanar. En ese momento era la primera vez en mi vida escuchar aquella voz que viene del cielo. Y yo
así temblorosa. Yo decía, quería gritar, decía, soy yo la que vengo enferma, soy yo la que no tiene cura. Pero yo creí y dije, Señor, soy yo la que viene en busca de sanidad, soy yo la que estoy enferma. Había multitudes de gente, pero yo decía, soy yo, Señor. Y desde entonces yo sentí un alivio en mi estómago, porque ese dolor era terrible. Era un dolor que le procesa a uno el estómago y ya no. Y a mí me daba ataques, yo caía, se me acalambraban las manos. Pero a Dios gracias, ese momento no me dio el ataque en la iglesia, sino que me fortaleció Dios. Luego me quedé durmiendo en el convento debajo de las mesas para no venirlo, porque el frío era mucho y como mis fuerzas no daban más, porque apenas pesaba 75 libras con ropa. Me quedé durmiendo ahí con mi madre. Y luego mi mami me dice, hija, me dice, ¿por qué no le pedís a Dios? ¿Por qué no vas en busca de ayuda si es necesario la operación? Ahí sí que fue un gran milagro que yo ya no fui operada. Hicimos 15 días de oración, estuvimos 15 días de ayuno con mi familia, mis hijos, mis pequeños, mi esposo, mi madre, mis hermanos y las hermanas que cuento, el hermano Manuel, otros hermanos que ya no están, que en paz descanse, nuestra hermana Joaquina, hermana Marcelina Yashón, que está viva todavía, hermano Chinto del Noviero, su esposa, y ya no recuerdo si es Irma. Con tal de que hay varios hermanos que a mí me ayudaron en ese proceso. Habían, además de lo que es la imagen de San Juan Bautista, estaba aquí en su momento, después subió allá arriba. Pero cuando estaba aquí, estaba acompañado de otras imágenes, ¿verdad? En este caso. Aquí precisamente en este lugar donde ustedes lo miran, este espacio que está acá, mi papá, pues él lo perforó, casi tiene como 75 centímetros de ancho. Por lo mismo en el terremoto en el 76 se fue una parte del lado, pero al mismo tiempo mi papá, a través de mi papá, lo reforzó, porque este es algo muy significante para nosotros. Vemos una puerta de este lado, pues actualmente es una puerta. En su anterioridad, esto era parte también, lugares donde estaban las imágenes. En aquel entonces esto era piso de madera, de pura madera, pero con el tiempo, cuando se barría, había mucho polvo. Entonces esa fue la idea de que él dejó las imágenes dentro de esta perforación, casi lo perforó como unos 30 centímetros de cada uno, y luego lo puso vidrios para que a manera que las imágenes no se ensuciaran. Ese era el objetivo. Si vemos la puerta principal de la iglesia era la puerta que tenemos de este lado, era la puerta principal para poder ingresar acá. Después de que estuvo la iglesia católica acá, igual manera estuvo aquí, inició también la iglesia evangélica. En aquel entonces, no precisamente hablando del territorio norte, sino que otra congregación de aquí salieron. Estamos en el año del centenario. Estamos celebrando los 100 años de la llegada de la palabra de Dios en nuestra comunidad. Actualmente tenemos ministerios de alabanzas, tenemos pastorales como son guardias al Santísimo, tenemos las ministras extraordinarias, lectores, acólitos, tenemos 18 catequistas y 25 excatequistas que quizás por la enfermedad, quizás por la edad, se han ido alejando de las actividades, pero por la gracia de Dios aún los tenemos con vida. Gracias a Dios tenemos
a 2 hermanas religiosas y así también un sacerdote que es el padre Estanislao Zavala Tacán. Ellos han sido fruto de nuestra comunidad. Gracias también al reverendo padre Rigoberto Hichá, que es el párroco de nuestra parroquia actualmente, y también al padre José. También contamos con el diácono Damián. A cada uno de ellos, muchísimas gracias por el apoyo para poder realizar estas actividades del centenario. Según los testimonios que hemos escuchado de los hermanos, ancianos principalmente, la primera iglesia fue donde vivió nuestro fundador, Juan Can. Actualmente, en esa casa vive su único hijo que está vivo, don Rómulo Can, y su nieto, Julián Can, que han sido parte de este proceso en este documental. Después de esos años, nos han contado que existió un primer centro, un segundo centro y un tercer centro. Después de eso, existió una segunda iglesia que se construyó en el terreno que donó nuestro fundador, don Juan Can. Pero esta iglesia, por los terremotos, lluvias fuertes, inundaciones, aires que quizás hubieron en ese entonces, no soportó las inclemencias del tiempo y cayó. Posteriormente, existió una tercera iglesia, y esa tercera iglesia muchos la recuerdan. Pero también llegó un momento en que vieron que la capacidad ya no era suficiente y se tomó la decisión hace un poco más de 32 años de construir un cuarto templo. Y ese es el que actualmente existe. Este templo, que aquí lo tenemos, ha sufrido también varios cambios, principalmente en el altar mayor, que se han hecho varios cambios en su techado, una capilla de adoración perpetua, confesionario, cocina, salones, circulación y tantos proyectos que se han llevado a cabo durante estos años. También la compra de terrenos para parqueos, para actividades grandes. Ha ido mejorando este templo. Y en este año 2022, la Junta Directiva, con el apoyo de todos los hermanos, viendo la necesidad tan grande y que la capacidad de nuestra iglesia ya no es suficiente, se tomó la decisión de realizar un proyecto más, que es un techado en el atrio de nuestra iglesia, un techado moderno, amplio, con el fin de tener más espacio para albergar a más hermanos. Para actividades tan grandes como lo es el centenario, nos visitarán muchos hermanos de diferentes lugares, para también tener espacio para conciertos, actividades a nivel parroquial. Nos va a ser de mucha utilidad para que podamos seguir glorificando el nombre de Dios en este espacio y sobre todo también la de nuestro patrono San Juan Bautista. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá.
ya, alegre. Y me dije, la primera comunión, y taxinus verás, ya ve tantos nuevos chuchines, que mal le catecismo, sin chonre rentar, teri que como le acalaba, quien han explicarse rentar, arriba pregunta. ¿Dónde está Dios? Dios está en los cielos, en la tierra, en todo lugar. ¿Dios lo ve todo? Sí, Dios lo ve todo. Lo pasado, lo presente, lo futuro, hasta nuestros más secretos pensamientos. Era 25 preguntas. Cuando seguir adelante, así como la Sagrada Escritura, hay que amar unos a otros. ¿Cachá? Así es que, más de 100 años con cumplir, ya que quieren celebrar la cachalar, la cachil, que han celebrar alegre, una lichua a Chesampuat, a ver, casi para 5 años, que van a celebrar una alegre, que van a celebrar la fundación de la religión católica, ¿verdad? En el cantón San Juan de Chuchachic. ¿Cachá? Así es que, en alegre, os contento. La lecanan, que es una jalash, ashpanuy jale, gahuluk, educando rosario, ¿verdad? Jala, con le chleja, y cos, chavali, ¿verdad? La chinan chule, ash la canan panui, educando rosario, que va a honores nukayas cada. Teres abres nukayas cada, camus nukayas cada, la canan. Por eso yo le quiero, yo lo amo de corazón a mi Santa Madre y a mi Padre Celestial. Dios, vida y dulzura, esperanza nuestra. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos los dignos de alcanzar las promesas de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.